El día de hoy vamos a tratar la historia de Cumandá, la cual fue escrita en 1878 por Juan León Mera, mismo que fue un escritor, político y pintor ecuatoriano. La historia trata de una joven mujer llamada Cumandá. Ella es una hermosa mujer que vive en una tribu a lo largo del río Pastaza en la Amazonía ecuatoriana. Durante los primeros capítulos, el autor hace énfasis en las personas que viven en las tribus, a lo largo de las orillas del río Pastaza. Allí nos da a conocer la belleza de la selva ecuatoriana y asimismo cómo se manejan las tribus y cuáles son las reglas dentro de las mismas. A partir de esto, también podemos conocer varias tribus, como por ejemplo la Pálora, Záporos y Jíbaros, entre otras. Siguiendo con la narrativa, el autor nos cuenta que las personas de las tribus odian a las personas de tez blanca, ya que anteriormente hubo muchos conflictos con las personas de ese color, ya que llegaban a invadir y a tratar de imponer nuevas cosas, por lo cual no eran bien vistas en ese lugar. Más adelante nos menciona que un día había llegado un misionero a la localidad de donde vivía Cumandá. El misionero se llamaba Carlos, pero este era de tez blanca, por lo que allí todos estaban alertas en contra de esa persona. Aquí nos empieza a narrar que Carlos y Cumandá se empiezan a enamorar perdidamente uno del otro, y asimismo tenían un lugar donde verse, que eran dos palmeras entrelazadas. Esta podemos interpretar que era un símbolo de su amor. Asimismo, por las reglas de la tribu, Carlos no podía tocar a Cumandá hasta la fiesta de las canoas, ya que ella era una de las jóvenes vírgenes y tenía que permanecer así hasta que se celebrara la fiesta. Esto nos hace mención a que si las personas llegan a romper las reglas de las tribus, estas serían castigadas severamente. Juan León Mera destaca en estos capítulos cómo el resentimiento que sentían los indígenas contra Carlos por el hecho de ser blanco sobrepasaba de tal manera que incluso intentaron matarlo en las fiestas de las canoas. Hecho que como lectores nos impacta mucho, ya que no solo golpearon a Carlos, sino también intentaron envenenarlo. En todos estos momentos destacaba la preocupación de su amada Cumandá, mostrándonos como ya desde ese entonces estos dos personajes se encontraban muy enamorados. El autor también describe cómo la tribu tongana consideraba indebido que haya una relación entre estos dos, haciendo así una referencia histórica real del problema indígena hacia los colonizadores. Conforme la trama avanza, Juan León Mera refleja en su obra cómo era la realidad de la sociedad en el oriente ecuatoriano, en una época de colonización donde los blancos y mestizos eran enviados por la corona española para adoctrinar a las diversas tribus indígenas, siendo este, como ya se había mencionado, el punto de partida para que Carlos, un nuevo misionero que llega a la tribu tongana, la tribu de Cumandá, se convirtiera en el amante prohibido de la protagonista y recibiera como consecuencia el rechazo y desprecio de toda su familia. Vale la pena destacar un aspecto muy importante de las tradiciones de las tribus jíbaras y záparas. Esta fue que las mujeres debían conservarse vírgenes hasta cierta edad, donde tendrían que contraer matrimonio con un hombre respetable, dando como resultado una de las grandes adversidades por las que tuvo que atravesar Cumandá. En el caso de la joven, su familia la iba a casar con un viejo curaca. Cierta situación no convenía para nada a la joven pareja, la misma que en repetidas ocasiones no dejaba de ser saboteada, con intentos de asesinato hacia Carlos y todo tipo de enredos por alejar a nuestra protagonista del hombre que la hacía feliz. De esta manera, el autor nos describe en su narrativa un drama entre salvajes, siendo los diferentes conflictos fruto del racismo, la xenofobia y de un amor prohibido. Un trasfondo lleno de violencia, pero así también de sentimientos sinceros que trascienden más allá de la lucha y del odio. Todo estaba listo, la boda iba a llevarse a cabo. Cumandá, con la cara entre lágrimas, suplicaba que aquel sentimiento fuera meramente un sueño. Rápidamente tomó la decisión de huir. Si se iba a casar con alguien, era con quien ella amaba, no con una persona a la que no conocía.
Esta situación fue vista como una deshonra y provocó que se avivara todavía más el conflicto entre los záparos y jíbaros, todo por no poder aceptar a una persona de tez blanca. En este contexto es que resulta bastante interesante, pues a pesar de ser una situación que todavía se mantiene hasta el día de hoy, Juan León Mera consigue plasmar estos trágicos sucesos como la construcción del camino trágico de una persona que no puede vivir con sus decisiones, sino con lo que la sociedad le exige. Sin embargo, los sonidos de la guerra se escuchaban desde la lejanía y se iban aproximando poco a poco. La guerra entre aquellas comunidades estaba al caer. Es de esta manera que el autor plantea esta difícil situación como aquella catarsis que impulsará la redención de Cumandá. Los jíbaros la encontraron, y mientras la apresaban se vio obligada a tomar una muy importante decisión que marcaría el inicio del fin para su aventura. En un acto de angustia y heroísmo, aceptaría ir con ellos pensando que era lo correcto para no poner en riesgo más personas. Y tal y como marcaban las tradiciones propias de los jíbaros, al morir el líder, siempre a la viuda se le concedía un último deseo, cualquiera que éste fuere, para luego ser enterrada de igual manera. Mientras todo esto sucedía, aquel extranjero que esperaba la llegada de Cumandá, frente a su demora, intuyó lo peor, de manera que partió rápidamente a buscarla. Al llegar, aquella celebración ya había concluido, y al igual que en una obra trágica digna de nominación, Carlos, el extranjero, observaba el cuerpo de su amada, quien yacía en el suelo. En este sentido, el autor de esta obra retrata una historia trágica, una historia donde una protagonista lucha con su entorno, lucha con la sociedad en la que se está criando, lucha con su contexto natural y se expande en este sentido. Muchísimas gracias por su atención.